Este día en El Explicador, un programa dedicado a la sonda espacial Rosetta, el principio y el fin de la misión Rosetta. Dos fechas que coinciden, ya verá. Un momento más le vamos a explicar esta aparente paradoja. Una hora entera de un tema de actualidad, como siempre, hoy aquí en El Explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Este es el primer programa del mes de octubre de 2016. Recuerde, como siempre, que todos los temas que a usted le interesan nos interesan a nosotros. www.elexplicador.net, ese es nuestro sitio permanente de contacto. A través de él puede enviarnos un correo electrónico, por ejemplo, en la sección que se llama Contacto. Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, G+, Enrique Ganem, El Explicador. Esos son las redes sociales. Y finalmente recuerde que El Explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Vamos a comenzar. Las misiones espaciales automáticas comenzaron a hacerse populares muy temprano en la nueva era de la exploración espacial. En la década de los 60, pocos años después de haberse logrado el primer lanzamiento espacial, el primer lanzamiento de una nave destinada a la exploración del espacio, que fue el Sputnik 1, que realmente no estaba destinada a la exploración del espacio, para ser sinceros, era más bien un esfuerzo de propaganda, pero fue muy espectacular. Fue el primer satélite artificial y era una esferita de alrededor de medio metro de diámetro, y lo único que hacía era enviar una señal de radio, pip, 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 es lo único que hacía, y fue suficiente para sacudir a la conciencia del mundo. Menos de una década más tarde, ya se habían enviado naves automáticas a Venus y a Marte. Ya se habían tomado fotografías desde la superficie lunar, se habían hecho algunos trabajos de exploración muy interesantes con naves automáticas, además, desde luego, de lo que se estaba haciendo con las misiones tripuladas. Prácticamente una década después del lanzamiento, poquito menos de una década después del lanzamiento del Sputnik 1, es que el Apolo 11 se posó sobre la superficie lunar. Fue un progreso realmente espectacular. Ese progreso ocurrió porque la tecnología ya estaba, la base de la tecnología ya estaba dominada. Ya se sabía cómo fabricar cohetes. Lo que había que hacer era fabricar cohetes más grandes, más estables, más seguros, y había que ponerles encima más cosas para que pudieran llevar gente hasta la Luna, por ejemplo. Por eso, en un intervalo de tiempo tan corto, fue posible pasar del primer satélite artificial a la primera huella de un ser humano en la Luna. Durante este intervalo, las misiones tripuladas tanto de la entonces Unión Soviética como de los Estados Unidos recibieron una atención especial. Las misiones automáticas, por ejemplo el Mariner 4, que pasó muy cerca de Marte temprano en la década de los 60, recibían menos atención del público, primero porque se trataba de naves automáticas. No había mucha emoción allí, ni había nada más que pura ciencia. Y en aquella época mucha gente se involucraba con el proyecto espacial con la idea de demostrar que su país era superior al del contrario. Por otra parte, los resultados que enviaban estas naves automáticas eran pocos, las fotografías eran de mala calidad cuando había fotografías, y los datos generalmente no concluían nada, solo prometían cosas. Las primeras fotografías tomadas por las sondas Mariner de la superficie de Marte sí fueron algo sacudidores. Mostraron grandes cráteres cuando mucha gente esperaba ver un vergel o quizá los restos de alguna antigua civilización allí. Lo que se encontró fue una superficie no muy distinta a la de la Luna. Era claro que después de siglos de especulación, Marte resultaba ser un lugar muerto, poco interesante. Y por eso el desarrollo de la exploración espacial con naves automáticas no llamó mucho la atención en esa etapa. En los años que siguieron, en la década de los 70, la cosa comenzó a cambiar. Las sondas espaciales Pionero, fue una serie de 11 sondas espaciales,
lograron enviar algunos datos muy interesantes de distintas regiones del sistema solar, pero fueron las últimas 2 sondas de esta serie, los Pioneros 10 y 11, los que realmente empezaron a llamar la atención del gran público hacia la exploración espacial automática. Las 2 naves se convirtieron en los primeros mensajeros interestelares de la humanidad. Son los primeros objetos hechos por el ser humano en alcanzar la velocidad de escape del sistema solar. Y tiene tiempo que rebasaron la órbita de Plutón y están muy lejos los dos. Hubo una gran discusión sobre qué colocar en estos primeros mensajeros espaciales y al final se decidió colocar una placa de oro e iridio, de materiales muy resistentes, con un grabado que supuestamente le daría a entender a una civilización extraterrestre algo sobre la naturaleza de los seres que crearon esa nave y quizá alguna idea de en qué región de la galaxia se encontraba el planeta desde el cual fue lanzada esa nave. Otro día platicaremos de de los mensajes interestelares que de manera consciente ha enviado la sociedad humana al espacio. Están los inconscientes como los programas de televisión. Ojalá y nadie los vea. Bueno, especialmente que nadie vea los discursos relacionados con las elecciones en los Estados Unidos, porque si de veras pueden interpretarlos en otro planeta, van a venir aquí a fumigar. Bueno, regresando al tema. Otra misión espacial que en la década de los 70 causó mucho furor fue el Mariner 9. Fue la primera nave automática en colocarse en órbita alrededor de otro planeta con éxito y en realizar una misión cartográfica. Además de la Tierra y la Luna, Marte se convirtió en el primer objeto celeste del cual se tenía un mapa cartográfico completo, con precisión suficiente como para satisfacer a un cartógrafo profesional. La Luna había sido observada por una serie de naves automáticas, los Lunar Orbiter, que generaron mapas de gran calidad que sirvieron para anticipar la llegada de las naves Apolo. Pero bueno, la Luna no cuenta mucho porque está aquí a la vuelta. Marte está mucho más lejos. A partir de las misiones Pionero y la misión Mariner 9, la gente empezó a tomarle más y más interés a la exploración automática del espacio. Y esto se hizo especialmente notable en 1976 cuando llegaron las 2 sondas automáticas Vikingo a la superficie de Marte. Fue algo verdaderamente espectacular. Por primera vez en la historia hubo una transmisión de televisión de cómo llegaba una nave automática a otro planeta y tomaba las primeras fotografías desde la superficie de otro planeta. Todavía me acuerdo de esa transmisión. Fue algo realmente conmovedor. Las imágenes aparecían en bandas verticales. La fotografía no aparecía de golpe en la pantalla, sino que se iba generando por bandas verticales empalmadas una con otra. Y la primera fotografía de la superficie de otro planeta fue una fotografía en la que aparece la pata, una de las 3 patas de la nave Vikingo 1, posada sobre la superficie de Marte. Se ve el polvo de la superficie y se ve el lugar en donde al posarse la pata, que en la punta tiene una especie de plato diseñado para evitar que la pata se hunda profundamente si es que el suelo es poco firme. Se puede ver cómo al caer ese plato arrojó algo de polvo alrededor. Esa fotografía, que aparentemente no vale nada, hizo que mucha gente considerara una carrera, muchos jóvenes consideraran una carrera en el mundo de la ciencia, con miras a convertirse en miembros de el Jet Propulsion Laboratory, el laboratorio de propulsión a chorro, que es la institución asociada a la NASA que ha desarrollado la mayoría de las sondas automáticas, o trabajar para la NASA misma y en una de esas hasta volverse astronauta. Una sola fotografía de un pedazo de metal posado sobre un montón de polvo produjo una conmoción mundial muy importante. Luego empezaron a llegar las fotografías panorámicas de la superficie de Marte, que resultaron ser todavía más sacudidoras. Uno podía
casi sentirse en Marte. Algunas de las revistas más populares de la época, como National Geographic, acompañaban sus publicaciones con alguna frecuencia con mapas doblados que se podían extender hasta ocupar una superficie bastante grande, en algunos casos como de 2 por 2 metros aproximadamente, y todavía recuerdo el número en el que apareció una fotografía gigante, bueno, para los estándares de la época, del vikingo posado en la superficie de Marte, una de las primeras fotografías en las que se puede ver el panorama marciano, se puede ver el horizonte, el cielo rojo y el suelo lleno de rocas. Entonces, para acá, las misiones automáticas se han vuelto más en todo, se han vuelto más ambiciosas. Hay misiones destinadas a observar en detalle, por ejemplo, la superficie de las nubes de Júpiter y de Saturno. En la actualidad está iniciándose la misión Juno en Júpiter, que va a durar apenas un año, pero que va a producir resultados científicos espectaculares. De hecho, ya comenzó a hacerlo. Y dentro de un año va a concluir una misión que ya lleva más de un lustro, la misión Cassini en Saturno, que ha tomado algunas de las fotografías más inolvidables del sistema solar. Saturno es bellísimo y viéndolo de cerca es todavía más espectacular. Tiene, por cierto, un huracán hexagonal en el polo norte, entre otras cosas. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Otro día lo platicamos. Las misiones automáticas también se han vuelto más concluyentes. Llevan más instrumentos científicos más precisos y pueden obtener información más profunda sobre los objetos que estudian, y eso permite sacar conclusiones definitivas sobre su naturaleza, su origen, etc. Se han vuelto más duraderas. Hay misiones espaciales automáticas que han durado décadas. Por ejemplo, las misiones Pionero y las misiones Viajero, las 4 naves automáticas que han logrado salir de los límites del sistema solar. Hasta hace relativamente poco tiempo todavía se recibían las señales de una de las sondas Viajero, a pesar de que fueron lanzadas en 1977. La sonda Nuevos Horizontes, después de varios años en el espacio, pasó cerca de Plutón y en el 2019 va a llegar a otro objeto que se encuentra desde luego más allá de Plutón, pero que pertenece a la misma región general del cielo, a lo que ahora conocemos como el cinturón de Kuiper. Esas misiones automáticas no solamente se dedican a levantar información de los lugares que visitan, ahora también están destinadas a hacer levantamientos, inventarios naturales de los lugares que exploran con miras a explotarlos. Una de las discusiones importantes que acaban de ocurrir hace pocos días en la NASA es una en la que quedaron involucradas personas representantes de la Casa Blanca y de la NASA, desde luego, en donde se discutió exactamente qué se va a hacer con las nuevas misiones de alto calibre en la NASA, que incluyen misiones tripuladas. Se piensa lanzar una nave automática, un asteroide, para arrancarle un pedazo, acercarlo a la Tierra y ponerlo en órbita lunar, con la idea de enviar astronautas a la órbita lunar, a bajar en ese asteroide y revisarlo, tomar muestras y ensayar las técnicas que servirían para hacer lo mismo con un asteroide colocado artificialmente alrededor de Marte y del cual se podrían sacar todos los insumos que necesitaría la primera colonia humana fuera de la Tierra. Ya va en serio. Las misiones de exploración automáticas entonces han ido creciendo en volumen. Hay un montón de naves automáticas activas en este momento, generando información interesantísima. La calidad de la información es mayor, la capacidad de sacar conclusiones es mayor, las miras son mayores. Ya no nada más estamos viendo, estamos tocando para ver en dónde nos conviene tomar cosas para nosotros.
Las misiones también se han vuelto mucho más difíciles. Los problemas a resolver para los planeadores de misión se han vuelto mucho mayores. En su época, el Mariner 9 fue un gran triunfo tecnológico porque se logró lo que parecía imposible en esa época: navegar con suficiente precisión varios centenares de millones de kilómetros como para colocar a una nave espacial pequeña, automática, capaz de tomar sus propias decisiones en órbita de un planeta con una gravedad relativamente débil como Marte. Eso en aquella época fue algo verdaderamente inusitado. La sonda espacial Rosetta hizo que el triunfo del Mariner 9 pareciera un juego de niños. Esta nave automática acaba de terminar su misión, estuvo más de 12 años y medio en el espacio. Esta misión fue lanzada el 2 de marzo de 2004 con un cohete Ariane. Fue una misión principalmente europea, aunque se realizó en colaboración con el Jet Propulsion Laboratory. Algunos instrumentos muy sensibles fueron instalados en esa nave automática precisamente por gente del Jet Propulsion Laboratory. Ha habido mucha colaboración entre la Agencia Espacial Europea, por sus siglas en inglés ESA, y la NASA. La nave, le digo, fue lanzada el 2 de marzo de 2004, pasó cerca de Marte el 25 de febrero de 2007, pasó cerca de 2 asteroides, por cierto. Uno de ellos fue el Steins, el 5 de septiembre de 2008. Logró tomar algunas lecturas muy interesantes de este asteroide. Pasó cerca del asteroide Lutecia el 10 de julio de 2010. Los acercamientos fueron extremos. En el caso de Steins pasó a solo 800 kilómetros del asteroide, y en el caso de Lutecia pasó a 3.162. 800 kilómetros son muchos para caminar, pero para cubrirlos con una nave espacial es nada. Esta nave pasó rozando a los 2 asteroides. Logró tomar desde luego mucha información que ha resultado ser muy útil para complementar lo que se está haciendo con otra misión automática vigente en este momento, la sonda espacial Dawn de AWN, que está estudiando asteroides precisamente. El 6 de agosto de 2014, esta nave, la Rosetta, entró en órbita del cometa Churyumov-Gerasimenko. Cometa, el nombre mucha gente no lo pronuncia, entonces nada más le dice Churi. El nombre completo es Churyumov-Gerasimenko, en honor al caballero y a la dama que lo descubrieron, respectivamente. También antes viene un numerito 67P, significa que es el cometa número 67 en ser descubierto y del que nos consta que tiene una órbita cerrada, una órbita periódica, por eso la letra P. Algunos cometas que vienen cayendo desde muy lejos, desde más allá de los límites de Plutón, cuando pasan cerca del Sol, lo hacen a una velocidad tan grande, y además también depende un poco de su trayectoria, etcétera, pero hay muchos cometas que pasan cerca del Sol una vez y luego se pierden en el espacio profundo, en el espacio interestelar. La mayoría, de hecho a todos los cometas o a casi todos les debería pasar eso, solo que ahí está Júpiter, y está Saturno, Urano, Neptuno, los 4 planetas grandes. Si alguno de estos cometas tiene la suerte, usted dirá si es buena o mala, de ser frenado por el jalón gravitatorio de uno de estos planetas, pierde velocidad. Al pasar cerca del Sol, no toma la velocidad suficiente para salir del sistema solar y queda atrapado. Es gracias a los planetas gigantes que los cometas como el Halley regresan cada cierto tiempo al centro del sistema solar. El Churyumov-Gerasimenko fue alcanzado el 6 de agosto de 2014 y la nave entró en órbita alrededor del cometa. Este fue un triunfo verdaderamente espectacular.
ahorita lo voy a comentar, porque primero algunos datos breves del Churyumov-Gerasimenko. Es un cometa pequeño, tiene forma irregular. Algunos han comparado la forma de este cometa con la de un patito de hule. La parte más larga y la más ancha miden 4.3 por 4.1 kilómetros. Los descubridores son Klim Ivanovich Churyumov y Svetlana Ivanovna Gerasimenko. Usted sabe que los nombres rusos, al igual que, por ejemplo, en el mundo árabe, involucran al nombre personal del individuo y al nombre del padre. Usted sabe que Klim Ivanovich Churyumov tuvo un padre, o tiene un padre, que se llama Iván. Bueno. Este cometa ya tiene mucho tiempo dándole vueltas al Sol. Ahorita vamos a platicar más detalles de él. Cuando se encuentra en su máxima distancia del Sol, está a 5.6 unidades astronómicas. Es decir, a 5.6 veces la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Cuando se acerca mucho al Sol, en su momento de máximo acercamiento, la distancia se reduce a solo 1.24 unidades astronómicas. En su momento de máximo acercamiento, el cometa está más lejos del Sol que la Tierra. En su punto de máximo alejamiento, el cometa está casi a la altura de Júpiter, y no es un accidente. Júpiter está a 5.2 unidades astronómicas del Sol en promedio, y este cometa está a 5.6. Este cometa, hace ya mucho tiempo, cayó desde muy lejos, desde más allá de Plutón, hacia el centro del sistema solar, y tuvo en suerte que lo frenara Júpiter. Júpiter pasó muy cerca de donde pasó el cometa en su camino hacia el Sol. Este freno hizo que el cometa adoptara una nueva órbita con un afelio, con un punto de máximo alejamiento del Sol que casi coincide con Júpiter. Le toma casi 6,5 años, casi exactamente 6,5 años darle una vuelta al Sol, es un poquito menos. Por sus características, este cometa se le puede considerar como típico. No es un cometa especial, y eso lo hizo muy interesante para los planeadores de la misión Rosetta. Desde el principio lo que querían estos investigadores era lanzar una nave espacial para ponerla en órbita de un cometa y para dejar caer en él una segunda sonda automática más pequeña para tomar muestras y analizarlas allí mismo. Esto es algo que ya se ha hecho en más de una ocasión. En Marte se han dejado caer varias sondas automáticas, la mayoría de ellas con éxito, aunque no todas, que han explorado la superficie de Marte, han tomado muestras y las han analizado. La información la mandan para acá. Las primeras 2 sondas automáticas de este tipo fueron las Vikingo 1 y Vikingo 2, que descendieron, se quedaron fijas en el suelo de Marte, sacaron un bracito, tomaron muestras del suelo y metieron esas muestras en unos laboratorios biológicos miniatura para buscar evidencia de vida en Marte, y los resultados fueron positivos. Hago una pausa para dramatismo. ¿Cómo que fueron positivos? Sí, fueron positivos los resultados de la misión Vikingo, pero hay unos detalles de estos resultados que le hacen creer todavía ahora a la mayoría de los investigadores que en realidad lo que detectaron las ondas Vikingo fue evidencia de una química extraña en la superficie de Marte y no vida. Pero bueno, eso nada más lo dejamos mencionado. El día que quiera lo tratamos en detalle. También se han dejado caer sondas automáticas en otros rincones del sistema solar. La sonda Cassini, que se encuentra actualmente alrededor de Saturno, cuando llegó a Saturno dejó caer otra sonda, la sonda Huygens, que descendió en la superficie de Titán, el satélite más grande de Saturno, y de hecho es el satélite más grande de todo el sistema solar. Titán es más grande que Mercurio y tiene una atmósfera tan densa como la de la Tierra, solo que es de metano, no es de oxígeno. Parece que tiene un océano gigante debajo de su superficie. Es un lugar interesantísimo. Bueno, la idea entonces de llevar una sonda adentro de otra
de colocar una nave automática alrededor de un objeto celeste y dejar caer otra sonda en la superficie de ese objeto celeste es vieja. Se viene haciendo desde la década de los 70. Las sondas Vikingo eran en realidad un tren de 2 naves, un orbitador y una nave de descenso. El problema es que los cometas tienen una gravedad tan ridículamente pequeña que es prácticamente inexistente. El frenar lo suficiente y con la precisión apropiada para hacer que una nave se acerque a un cometa hasta el punto que la debilísima gravedad del cometa pueda atrapar a la nave es escandalosamente complicado. A eso hay que agregarle que este proceso no ocurre bajo el control de la gente que está en la Tierra. Aún a la velocidad de la luz, las señales pueden tardar varios minutos en llegar desde el cometa hasta la Tierra. No se puede ir guiando a la nave desde la Tierra. Se le pueden dar ciertos parámetros y la nave toma sus propias decisiones. Se necesita una nave con un cierto grado de inteligencia artificial. Se necesitan motores muy precisos. Se necesitan sensores muy precisos para medir con precisión la altura sobre el cometa a la que vuela la nave, para luego calcular exactamente a qué velocidad y con qué ángulo hay que entrar en órbita alrededor del cometa. Y hay un montón de detalles más. Como la forma del cometa es irregular, lo mismo pasa con la forma de su campo gravitatorio. No es lo mismo darle vueltas a un objeto grande más o menos homogéneo como la Tierra que darle vueltas a un objeto chiquito con un campo de gravedad muy débil y que además es irregular porque el objeto tiene forma de patito de hule. Cualquier pequeño error en el cálculo, sea porque los sensores no son muy buenos, porque la inteligencia artificial de la nave no es suficientemente buena o por lo que usted quiera, puede hacer que la nave se pierda en el espacio. Y me falta un detalle más. Estas naves automáticas llevan muy poco combustible. No les sobra el combustible para estar haciendo ensayos. Tiene que funcionar bien desde el primer intento el asunto de colocar en órbita a una nave alrededor de un cometa. Es escandalosamente difícil y fue un gran triunfo para la Agencia Espacial Europea el conseguir que la nave lograra entrar en órbita del cometa y además que se pudiera controlar la altura sobre la órbita del cometa. A lo largo de todo el tiempo en el que la sonda Rosetta estuvo funcionando alrededor del cometa Churyumov-Gerasimenko, fue posible cambiar la altura de la órbita a gusto de los controladores de misión para acercarse al cometa y hacer cierto tipo de lecturas y luego alejarse del cometa para evitar que el polvo y el gas que salían del cometa pudieran dañar a la nave. En la órbita típica, el punto de máximo acercamiento de la nave al cometa era de 29 kilómetros. La Tierra en su movimiento alrededor del Sol a veces está más cerca del Sol y a veces está más lejos. La diferencia entre el punto de máximo acercamiento y de máximo alejamiento es como de 4 millones de kilómetros. En diciembre estamos como 4 millones de kilómetros más cerca del Sol que en enero, poquito más o menos. El momento de máximo acercamiento de la Tierra se le llama perihelio. Peri es cerca, helios es Sol. En el caso de una nave que se mueve alrededor de un cometa, para no andar buscando terminajos griegos o latinos demasiado elaborados, se utiliza el término periapsis para referirse al punto de máximo acercamiento a un objeto para el cual no se tiene un nombre específico de origen grecolatino. El periapsis de esta nave era de 29 kilómetros. Una vez que fue colocada la nave en órbita, se prepararon los controladores de misión para seguir al cometa Churyumov-Gerasimenko durante uno de sus momentos más interesantes. Los cometas sabemos con razonable certidumbre que son residuos congelados de la nube original que dio origen al sistema solar. Lo que no sabemos es, o no sabíamos antes de la llegada de Rosetta, es qué
¿qué tanto se alcanzó a modificar la química de la nube original, de la nube de la que se formó el sistema solar, antes de que se congelara el material que formó a los cometas? ¿Sí? ¿Qué tan prístino es ese material? ¿O si ha sufrido alguna modificación? Si la nube comenzó a cambiar su estructura química antes de que sus orillas comenzaran a enfriarse y a formar cometas. De poder responder esta pregunta depende, entre otras cosas, el poder sacar conclusiones sobre cómo se formó el sistema solar. Si los cometas son una fotografía química congelada de la nube original real que dio origen al sistema solar, se puede utilizar esa información en los modelos que pretenden describir con gran detalle cómo se formó el sistema solar. Pero si resulta que los cometas ya tienen evidencia de haber sido ligeramente procesados, si la química de los cometas no es exactamente igual a la química de la nube original, entonces va a haber problemas para sacar conclusiones sobre la formación del sistema solar, cuando menos con base en la información cometaria. Por cierto, este es el caso. Los cometas resultaron ser mucho más interesantes de lo que se creía. Total, el asunto es que se quiere entender la estructura de los cometas y su composición, porque nos acercan cuando menos, desde el punto de vista químico, a la composición de la nube original que formó el sistema solar. Y de allí podemos sacar conclusiones sobre el origen de la vida, el origen de los planetas, lo que usted quiera. El acercarse a un cometa entonces se volvió muy atractivo. Para planear la misión fue necesario buscar cometas periódicos que estuvieran en circunstancias apropiadas para poder alcanzarlos con una nave pequeña. ¿Por qué periódicos? Los cometas periódicos son los cometas que fueron frenados por la acción de alguno de los planetas gigantes y se mueven en una órbita cerrada alrededor del Sol. La velocidad máxima que alcanzan estos cometas es relativamente baja, por eso nunca alcanzan las condiciones necesarias para abandonar el sistema solar. Los cometas de una sola pasada son más interesantes en cierto modo. Esos cometas vienen cayendo desde el lugar en donde estuvieron prácticamente sin cambios durante 4.500 millones de años. El material de estos cometas es tan original como se puede conseguir en el sistema solar. Es un material que realmente no se ha alterado en nada desde el origen del sistema solar. El problema es que estas cosas vienen cayendo desde muy lejos y en cada segundo vienen ganando velocidad por la acción de la gravedad del Sol. El resultado es que para cuando están cerca del centro del sistema solar, que es en donde se les puede alcanzar con una nave automática, llevan una velocidad espantosa. Y sería necesario lanzar un cohete muy grande, muy pesado, con mucho combustible, muy costoso, para poder alcanzar al cometa. Además, habría que observarlo rápidamente para poder enviar la información a la Tierra antes que el cometa se pierda de nuevo en el espacio. Un proceso que toma pocas semanas. Las naves espaciales, en particular las sondas automáticas, llevan muy poco combustible. Es necesario entonces encontrar alguna maña para poder alcanzar a un objeto como un cometa, incluso uno que se mueva a una velocidad relativamente baja como el Churyumov-Gerasimenko. Tiene tiempo que los diseñadores de misiones espaciales automáticas usan una especie de carambola a 3 bandas tridimensional para alcanzar sus objetivos. En lugar de lanzar una nave directamente a Plutón, por ejemplo, la lanza usted de manera que pase cerca de Júpiter y el jalón gravitatorio de Júpiter desvía la nave hacia Plutón. Algunas misiones espaciales han involucrado lanzamientos hacia el centro del sistema solar, hacen pasar una nave automática cerca de Venus, eso cambia la velocidad y la trayectoria de la nave como consecuencia del jalón gravitatorio de Venus, sin que la nave tenga que gastar un solo gramo de combustible. La nave vuelve a pasar por la Tierra, luego vuelve a pasar por Venus, luego vuelve a pasar por la Tierra, luego por Marte, luego por Júpiter y luego se va para otro lado. En cada uno de esos pasos, la nave automática logra un cambio de trayectoria y un cambio de velocidad sin gastar combustible. El problema es que cada una de estas etapas
involucra mucho tiempo. Suena fácil en un dibujito mostrarle cómo la nave va a Venus y luego regresa a la Tierra y luego va a parar a quién sabe dónde. Usted puede hacer ese dibujo en 5 minutos y en una pantallita de computadora de unos pocos centímetros cuadrados de superficie, pero la realidad es que el sistema solar es terriblemente grande, dilatadísimo. La distancia entre la Tierra y el Sol es tan brutal que una bala de pistola tarda 18 años en llegar al Sol aproximadamente, suponiendo que va a una velocidad constante y en línea recta. Esa es la unidad astronómica. Júpiter está 5 veces más lejos. Una bala disparada desde el Júpiter tardaría un siglo aproximadamente en llegar al Sol, más o menos. Las distancias interplanetarias son realmente espectaculares. Entonces, el planear una misión como la misión Rosetta involucra un esfuerzo intelectual muy grande, a veces de más de una década, antes, deje usted de lanzar la nave, de empezar a construirla. Necesita usted hacer cálculos utilizando supercomputadoras, nuestros mejores modelos matemáticos sobre la forma en la que funciona la gravedad en el sistema solar. Hay muchos factores que pueden desviar un poco la trayectoria de una nave por el sistema solar. El débil campo gravitatorio del lejano Júpiter, Saturno también influye, el Sol. Hay muchos detalles que hay que considerar para poder calcular con gran exactitud la trayectoria de una sonda automática. Y una vez que tiene usted ese modelo de supercomputadora, necesita usted conseguir el presupuesto para pagar la supercomputadora. Una hora de supercomputadora puede costar varios miles de dólares, hasta decenas de miles de dólares. No es nada barato. Necesita usted observar muchos objetos celestes para encontrar candidatos para decidir, mira, vamos a meter todo nuestro presupuesto y todo el talento de nuestra gente para que esta nave llegue a este cometa. El decidir a qué cometa va usted a lanzar la nave no es cualquier cosa. Hay gente, de hecho una nube de gente, una constelación de gente brillante que va a dedicar sus carreras enteras a esa nave automática. Porque se van a poner a trabajar de sol a sol, y a veces hasta más, durante 5 o 10 años antes del lanzamiento de la sonda automática, cuando menos, para planear la misión, diseñar los aparatos, calcular qué tipo de lecturas producidas por X o Y aparato podría significar el descubrimiento de algo nuevo. Hay que inventar los aparatos que van a servir para hacer las mediciones, calibrarlos. Es un trabajo verdaderamente enloquecedor. Luego viene el lanzamiento, que todo ese esfuerzo se podría echar a perder en los pocos minutos de lanzamiento si ocurre algún defecto, una explosión. Luego viene la larga espera para que la nave llegue a su destino, y luego viene la parte de captura de datos. Acuérdense de esto que le acabo de comentar, porque al final del programa algo vamos a mencionar sobre este punto. Bueno, el asunto es que el lograr que la nave llegara al cometa fue una verdadera conquista, fue un alarde de alta ingeniería aeroespacial. Es de lo más complejo que se ha realizado en la historia de la exploración espacial hasta ahora. Se platica el asunto de enviar una nave a un cometa con facilidad. Lo que hay detrás es verdaderamente grandioso. Bueno, vamos a platicar ahora un poco de lo que se consiguió con esta nave automática. La sonda Rosetta, al igual que muchas otras misiones espaciales, lleva una serie de instrumentos automáticos de alta precisión, pequeños pero increíblemente sofisticados, que sirven para medir las características del ambiente alrededor de la nave espacial y para medir la composición química y las características físicas de un cometa, a veces sin tocarlo. Uno de los instrumentos interesantes de esta nave era el Alicia en inglés. Alice es un acrónimo que representa al nombre del instrumento.
an ultraviolet imaging spectrograph. En español sería un espectrógrafo ultravioleta generador de imágenes. El nombre como que no es muy emocionante, que digamos. Se hace mucho en el mundo de la ciencia, que a un aparato especial le pone usted un nombre que en realidad es un acrónimo. Y por cierto, el acrónimo ALICE estuvo vigente en dos grandes misiones científicas muy diferentes durante varios años. ALICE, por un lado, es este instrumento que es capaz de hacer espectrografía ultravioleta. Ahorita le voy a explicar qué es esto de la espectrografía ultravioleta. Y también es el nombre de uno de los grandes detectores de partículas subatómicas que se encuentran en el Gran Acelerador de Partículas del CERN, otro aparato europeo, por cierto. En el ALICE es en donde trabaja un equipo de investigadores mexicanos y ha conseguido resultados muy interesantes. Regresando al tema. Un espectrógrafo, lo hemos platicado en otras ocasiones, es un aparato que permite mostrar una lista ordenada de algo. Un espectrógrafo de masas es un aparato al que le puede usted entregar una nube de átomos calientes desordenados. Agarra usted una piedrita, la caliente y la evapora. Hay un montón de átomos de todo tipo volando en una dirección y en otra. Mete usted esa nubecita de gas en un espectrógrafo de masas y del otro lado salen en fila, bien ordenaditos, los átomos del más ligero al más pesado. Si pone usted un detector apropiado, puede saber cuántos átomos de hidrógeno, de helio, de litio, de berilio hay en la muestra. Es más, si el aparato es realmente bueno, usted puede detectar cuántos átomos de cualquiera de los 3 isótopos de oxígeno existen. Acuérdese que existen varios modelos de casi cualquier átomo de la tabla periódica. La única diferencia entre un modelo y otro, entre un isótopo y otro, es su peso. El oxígeno 16 es más ligero que el oxígeno 17, que a su vez es más ligero que el oxígeno 18. Para usted tomar agua hecha con oxígeno 16, 17 o 18 da lo mismo. Ni cuenta se va a dar de la diferencia. Pero si usted observa con cuidado la proporción de átomos de oxígeno 16 a oxígeno 18 que hay, por ejemplo, en las conchas fósiles, usted puede determinar la temperatura del agua de mar, de donde salió el carbonato de calcio, que es rico en oxígeno, para formar la concha momento a momento. Usted estudia la proporción de átomos de oxígeno 16 a oxígeno 18 a lo largo de la línea de crecimiento de la ostra y puede saber cuál era la temperatura del agua en ese lugar hace 120 millones de años, algo que parece verdaderamente mágico. Eso lo consigue usted con un espectrógrafo de masas. Eso y muchas cosas más. Los espectrógrafos visuales, los espectrógrafos luminosos que son capaces de mostrar una lista de haces de luz ordenados según su energía. Las partículas de luz roja tienen menos energía que las de luz anaranjada, que a su vez tienen menos energía que los de luz verde, que a su vez tienen menos energía que los de luz azul, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace un prisma. Le entrega usted un manojo de partículas de luz de todos los colores y por la forma en la que el vidrio interactúa con cada una de esas partículas según su energía, las partículas de más energía se desvían más al pasar por el prisma y las de menos energía se desvían menos. Del otro lado tiene usted una banda que agrupa a todas las partículas de poca energía, las rojas, en un lado, a las de que tiene un poquito más energía acá, el anaranjado, y así se van. Si usted en ese haz de luz tiene luz de todos los colores, acaba usted con una especie de pincelada que tiene todos los colores visibles para el ojo humano, desde el rojo en un lado hasta el violeta del otro. Un espectrógrafo ultravioleta hace lo mismo, pero con un tipo de luz que no podemos ver, la luz ultravioleta. Existen muchos colores diferentes de luz ultravioleta, igual que existen muchos colores diferentes de luz visible. Los átomos de gas que están siendo expulsados por un cometa al acercarse al Sol son iluminados por la luz del Sol, entre otras cosas por la luz ultravioleta, y algunos de esos átomos se comen a ciertos colores de luz ultravioleta.
usted apunta su ALICE al cometa Churyumov-Gerasimenko, a la nube de gas que está expulsando el cometa Churyumov-Gerasimenko, y puede medir no solamente la composición, sino casi calcular cuántos átomos de oxígeno hay por cada átomo de hidrógeno en la nubecita de gas que está saliendo del cometa. Se me olvidaba comentarle. Los cometas normalmente se encuentran más allá de Plutón, superfríos, sin cambios. Un cometa periódico es un cometa que ya ha caído, que ya ha pasado muchas veces cerca del Sol y cuya composición ya se ha visto alterada, ya se ha evaporado. Cada vez que un cometa se acerca mucho al Sol, el calor del Sol evapora su superficie, hace que salga gas y también algo del polvo que está atrapado en el cometa, polvo que de otra manera se habría agrupado para formar a un planeta. Y pues esto hace que poco a poco el cometa vaya perdiendo su forma y vaya cambiando ligeramente su composición química. Por eso no es tan interesante estudiar un cometa periódico como a un cometa que pasa una sola vez cerca del sistema solar, pero ya le dije que eso con la tecnología actual pues no se puede. Además, el cambio de composición entre un cometa periódico y uno de un solo paso parece que no es muy grande. Así que el estudiar un cometa periódico sí da mucha idea de cómo era el sistema solar original. Este cometa, el Churyumov-Gerasimenko, pierde aproximadamente 10 metros de diámetro en cada pasada cerca del Sol. Cada vez que pasa cerca del Sol, el cometa pierde una parte importante de su diámetro. Al acercarse al Sol, el cometa se calienta, se le evapora el material y es el momento ideal para estudiar la composición química del cometa. Usted pone una nave en órbita alrededor del cometa y está bien, se fija en el gas que está saliendo del cometa y lo analiza con aparatos como el ALICE, que no es el único. Hay varios instrumentos que son capaces de hacer estudios espectrométricos en el cometa con distintos tipos de luz. Usted apunta todos sus instrumentos al cometa y ve cómo refleja la luz ultravioleta, la luz infrarroja y la luz normal el gas que está saliendo del cometa. Usted se va a dar cuenta que algunos colores de luz visible y también algunos colores de luz invisible, por ejemplo la luz ultravioleta, son comidos por los átomos del gas que están siendo expulsados por el cometa y también por los granos de polvo. Esos datos los manda usted a la Tierra y con la ayuda de grandes bancos de datos usted puede decir, mira, si falta este color y este color en la nube este color invisible de luz ultravioleta, este otro y este otro, eso significa que en esta nube de gas existe oxígeno. Y no solamente existe oxígeno, existen moléculas de oxígeno, es decir, 2 átomos de oxígeno pegados. A eso vamos a ver un momento más. Es un resultado de los muy interesantes que ha generado esta sonda automática. Regresemos un momento a los instrumentos y ahorita nos vamos a estos resultados. Tiene usted entonces una serie de aparatos que sirven para medir las características del ambiente alrededor de un cometa, por ejemplo, la intensidad del campo magnético, si es que lo tiene. Resulta que el cometa no tiene campo magnético. Medir la concentración de plasma, que es un gas hecho de átomos que han perdido sus electrones. Esto sucede cuando el gas que sale del cometa es bañado por la intensa luz del Sol, cuando el cometa está muy cerca del Sol. El medir las características de ese plasma le da algunas claves sobre la composición del plasma. Necesita usted varias claves diferentes para saber exactamente de qué está hecha la nube de gas alrededor de un cometa, y cada uno de estos instrumentos, de los muchos que lleva una sonda como Rosetta, le dan una clave diferente, y entre todas esas claves usted puede llegar a conocer con gran detalle lo que está pasando en el cometa Churyumov-Gerasimenko. Entonces hay instrumentos como ALICE, OSIRIS. Ahorita nos vamos a meter con todos los instrumentos. Vamos a mencionar uno de los descubrimientos más importantes realizados por esta sonda,
Y si quiere, en otro programa, usted lo dirá por correo electrónico, si quiere en el segundo programa del mes de octubre, podemos hablar de otros resultados interesantes de la sonda Rosetta. Cuando comenzó la observación cercana al cometa por esta sonda, una de las primeras cosas que llamó la atención es la gran cantidad de oxígeno que hay en el cometa. De los gases detectados en el Churyumov-Gerasimenko, el oxígeno molecular es el cuarto gas más abundante. Esto a lo mejor a usted no le emociona mucho, pero el oxígeno es una molécula muy reactiva, es un átomo muy reactivo. Y lo mismo pasa con la molécula de oxígeno. Sabemos que en las nubes que forman nuevas estrellas hay oxígeno. Lo podemos ver utilizando técnicas espectrográficas, precisamente. Pero, bueno, se supone que ese oxígeno, cuando se comienza a formar una estrella, reacciona rápidamente con otros materiales que hay en la nube original y acaba formando agua, por ejemplo. En la nube que formó el sistema solar, seguramente había un montón de hidrógeno. El 90% de los átomos del universo son de hidrógeno. Y esa era la proporción de átomos de hidrógeno que había en la nube que formó el sistema solar. Por eso el Sol tiene tanto hidrógeno y Júpiter tiene tanto hidrógeno, por ejemplo. Entonces, si tiene usted hidrógeno por acá y oxígeno por acá, lo lógico es que se pegaran unos con otros y formaran agua. ¿Por qué entonces de pronto sale un montón de oxígeno del cometa? Este asunto que parece pequeño ha generado una discusión que todavía no termina. Se sabe que el oxígeno suelto, el oxígeno molecular, es decir, las parejas de dos átomos de oxígeno, como las que estamos respirando en este momento, solamente se forman cuando logra usted arrancar el oxígeno de otras cosas a las que está pegado. El oxígeno que estamos respirando en este momento es consecuencia del trabajo de las plantas, que logran separar el oxígeno de moléculas de hidrógeno con la ayuda de la luz del sol durante el proceso de fotosíntesis. Les sobra ese oxígeno, lo avientan para afuera, en forma de oxígeno molecular. Se han observado moléculas de oxígeno en cantidades muy pequeñas en las lunas de varios planetas, por ejemplo de Júpiter o de Saturno. Ese oxígeno seguramente no existe adentro de estas lunitas, sino que la superficie de estas lunitas, en donde existe agua y otras cosas más, está siendo bombardeada por la luz del sol, y la luz del sol rompe las moléculas ricas en oxígeno, por ejemplo moléculas de agua, y el oxígeno se pega uno con otro y salen volando por allí, y usted de lejos los detecta. Pero en el caso de los cometas, la detección de oxígeno sí que resultó una sorpresa. El detectar oxígeno molecular es muy difícil desde la Tierra. El tipo de luz que revela, de luz invisible, de luz ultravioleta, que revela la existencia de oxígeno molecular, es absorbido por la atmósfera terrestre. Durante mucho tiempo hemos observado cometas y hemos sacado espectrogramas aquí en la Tierra, pero como no podemos hacer estudios ultravioleta de los cometas porque la atmósfera se come la luz ultravioleta, entonces no sabíamos de la existencia de oxígeno en los cometas. Lanza usted esta nave, la pone en órbita muy pegadita al cometa y de pronto encuentra un montón de oxígeno. ¿Y de dónde salió esto? Se supone que en la nube original que formó el sistema solar, todo el oxígeno prácticamente habría reaccionado con hidrógeno para formar agua. De pronto resulta que es el cuarto gas más importante del cometa. Algunos dirían, bueno, a lo mejor la luz del sol al bombardear el cometa rompe las moléculas de agua en el cometa y eso hace que se peguen los átomos de oxígeno que quedan sueltos y que se le pegan a cualquier cosa y tiene usted ahí el oxígeno del que tanto se admira. Pero la realidad es que el ritmo con el que escapa el gas del cometa hace que este proceso no sea muy creíble, que digamos. El gas sale muy rápidamente del cometa cuando está cerca del Sol. No tendría tiempo de descomponerse el agua del cometa para que se soltaran los átomos de oxígeno y se pegaran para formar esa cantidad tan grande de oxígeno molecular en el breve tiempo que le toma ese gas salir y pasar cerca de la sonda automática. La sonda estaba pegada al cometa. La sonda lo que estaba viendo en el gas
prístino, casi sin alteraciones, que se estaba evaporando de la superficie, y de ese gas sin alteraciones salía mucho oxígeno. Entonces, hasta el momento lo que se piensa, y es todavía no se puede llegar a una conclusión, es que probablemente antes de la formación del sistema solar, las moléculas ricas en oxígeno que existían en la nube que formó el sistema solar fueron bombardeadas continuamente por la radiactividad natural del espacio. Hay muchos pedacitos de átomo que están volando por el espacio, que son resultado de explosiones de estrellas y de otras cosas más, se llaman rayos cósmicos. Durante mucho tiempo, los granitos de polvo, que eventualmente formarían a planetas, fueron golpeados por estos rayos cósmicos. Las moléculas de agua que había allí se rompieron, muchas de ellas, se formaron parejas de átomos de oxígeno en la superficie de estos granitos. Estos granitos se comenzaron poco a poco a pegar y el oxígeno quedó atrapado adentro. Poco a poco estos granitos crecieron y acabaron formando cometas, con el oxígeno adentro. Y a la hora de salirse de órbita uno de estos cometas y acercarse al Sol y empezar a evaporarse, el oxígeno se le empieza a salir. El oxígeno que se observa con esta sonda parece que es oxígeno primordial, oxígeno que ya estaba allí en la nube original que formó el sistema solar. Y esto significa que la descripción de las características químicas exactas de la nube que formó el sistema solar tienen que cambiar. Porque hasta ahora creíamos que en esta nube original que formó el sistema solar no debería existir una cantidad importante de oxígeno molecular. Y como el oxígeno es una molécula que reacciona con muchas cosas, que altera químicamente muchas cosas con rapidez, la diferencia que hay entre la evolución calculada de una nube de gas y polvo que tiene oxígeno y una que no lo tiene es muy, muy grande. El sistema solar habría sido muy diferente si la nube original hubiera tenido menos oxígeno. Entonces, esta babosadita que descubrió la sonda está abriendo una pequeña puerta que dentro de poco podría revelar mucho sobre el origen del sistema solar. Y es uno de los resultados de esta sonda automática. Total, hay mucho más que platicar de esta sonda. Quiero terminar el programa diciéndole lo siguiente. Estamos platicando Ángeles y yo sobre hasta dónde presentarles resultados de esta sonda automática. La realidad es que el torrente de datos que envió la Rosetta ya se acabó. La sonda descendió suavemente, chocó de manera controlada contra la superficie del cometa. Esto no es la primera vez que se hace. Hace ya algún tiempo una sonda que se llamaba NEAR, N-E-A-R, fue enviada a estudiar el asteroide Eros. Esto fue en el siglo pasado. De hecho, la misión terminó el 12 de febrero de 2001. Bueno, no es cierto, el 29 de febrero de 2001. Esta nave automática descendió lentamente en la superficie del asteroide Eros. Primero lo estuvo revisando en órbita, luego descendió lentamente y ahí se quedó hasta que se apagó. Bueno, se intentó hacer lo mismo con el Churyumov-Gerasimenko, pero la sonda Rosetta se desconectó al momento de tocar la superficie del cometa. Ya se acabó la información que viene de ese cometa, la información nueva. Solo que envió tanta información que ahora seguramente, como ha sucedido con muchas sondas automáticas en el pasado, habrá que esperar a los siguientes meses y años para que los investigadores, según tengan tiempo y talento, se echen un clavado en este mar de datos y puedan sacar conclusiones nuevas. Así que ya concluyó la misión Rosetta, cuando menos en lo que a la observación del cometa se refiere, pero todavía no ha terminado la misión científica. Más bien apenas empieza. Recuerde que el siguiente tema, como todos los temas de este espacio, los escoge usted. www.elexplicador.net, nuestro sitio permanente de contacto. Twitter, Enrique-Ganem. Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. G+, G+, Enrique Ganem, el explicador. Y recuerde que el explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Esperamos sus comunicaciones para ver de qué vamos a hablar dentro de 15 días.